Y varios de sus ministros están entregando el texto en distintas actividades y también cuando las personas se lo solicitan, lo firman. De hecho, nosotros fuimos al programa de televisión, Gabriel Alegría, nuestro reportero, quien le hizo la pregunta a la vocera que generó tanta polémica innecesaria bajo mi punto de vista, de si era legítimo o no que el presidente firmara los borradores, y se generó una polémica que también queremos discutir con ustedes. Así que, por lo mismo, Anita, te dejamos y nosotros ahora vamos a invitar al estudio a Cristian Leporati, quien es experto en marketing político, invitado ya, amigo de la casa. Adelante, no se confundan. Se abre la puerta y se queda castigado ahí. Sí, hola, bien, bien. Gracias por venir una vez más. Cristian siempre nos apoya aquí en el programa cuando queremos un poquito entender de los problemas públicos o políticos desde el punto de vista audiovisual, desde la propuesta, desde lo que busca la autoridad, el político, el candidato, lo que sea. Y en este caso tenemos un video, un spot que justamente tiene que ver con esto, con el voto informado, nos dice el gobierno, con entregar el texto para que la gente lo lea, lo estudie, como dicen algunos, y hay otros que dicen que no, que derechamente está haciendo campaña. Pero bueno, antes de la polémica, 30 segundos, te voy a ubicar un poquito acá, porque tenemos nuestro cronómetro, en fin, 30 segundos para Cristian Leporati a propósito de ¿qué le parece el spot del gobierno sobre que Chile vote informado? Adelante. Bueno, antes conversábamos ahí tras bambalinas, esperando la entrada acá al programa, de que este es un país que es muy potente todo el tema del manejo de la información, de las mentiras, del fake news en general. Y en ese contexto es muy importante lo que señala el gobierno, porque finalmente la pega de uno como comunicador y de la gente, de los ciudadanos, es informarse. Y este spot que vimos ayer solamente abre un poco el camino, el proceso, queda muy poco tiempo, un mes y tanto, para un poco enterarse de qué va esta historia, de qué va de la relevancia de la Constitución, que finalmente son valores resumidos en un papel. Oye, y en 10 segundos más un spot como este, dices que puede mover la aguja efectivamente a... No, es un spot que, es buena la pregunta, porque en el fondo es un spot que no te mueve la aguja, pero te da la partida. Te da la partida, parte de un proceso que es un proceso de información, de comunicación, de campañas políticas también, hay que decirlo, y en ese proceso parte ahora. Y el gobierno solamente da una señal, infórmese, nada más. Pero eso no mueve la aguja, pero no mueve la partida. Ya, extraordinario. Cristian, te agradecemos, por favor. Voy. Pasa ahí a nuestra mesa, porque vamos a estar discutiendo contigo, con Liardo Buitrago, bueno, Ángeles, por supuesto, pero tenemos más invitados que queremos compartir más o menos el mismo tema, ¿no? A propósito del spot, de si el gobierno está o no haciendo campaña de manera correcta o ilegítima, como dicen algunos, porque se estaría jugando por una opción, en fin, todo eso y más. Vamos a invitar entonces a nuestro estudio, se abre nuestra puerta, entran juntos, ¿no? Andrés Lonton, lo tenemos por ahí, diputado de Renovación Nacional, y Emilia Schneider también, diputada del Frente a los dos. Muchísimas gracias. Acérquense para acá, porque vamos a hacer el mismo ejercicio. ¿Cómo les va? Bienvenida a los dos. Gracias por estar con nosotros. Ya, tenemos 30 segundos. Andrés, diputado, usted primero, vaya para allá. No le tenga miedo al cronómetro. Al paredón. Ahí estamos bien. 30 segundos para Andrés Lonton a propósito de si el spot publicitario, a propósito de si tenemos que votar de manera informada, si está bien que se entregue el texto, que se firme, todo lo que usted quiera. 30 segundos. ¿La cámara cuál es? La 1. Cámara para Andrés Lonton de ahora ya. Está bien que se informe respecto al proceso constituyente, pero lo que está haciendo este gobierno es que su opción, que en este caso es el apruebo, tratar por distintos medios de imponérselo a la gente y llevarlo a cabo a través de distintas acciones. Primero el spot publicitario, después a través del discurso que el gobierno ha tenido constantemente pronunciándose a favor del apruebo, y eso ha sido reprochado incluso por la Contraloría General de la República, que lo hizo extensivo también a los municipios, cosa que no estaban cumpliendo. Ya, le faltó hasta un segundo, pero fue contundente, duro. Andrés Lonton, lo invitamos a la mesa también. Muchas gracias. Vaya para allá, tranquilo, gracias por su respuesta. Diputada, adelante, pero por supuesto. Muchas gracias. Usted va a mover ahí las manos, parece, porque se viene la respuesta. No, era para... Es una broma. Se viene la respuesta de Emilia Schneider, 30 segundos también. Diputada, la misma pregunta, ya escuchó a Andrés Lonton, ahora ya.
Sí, a mí me parece muy curioso que quienes promueven el rechazo se nieguen a que la gente se informe, porque dicen que el texto es muy malo, es muy negativo, y a mí me parece que justamente lo que está haciendo el gobierno es eso, es informar a la ciudadanía, es velar porque tengamos una elección libre de noticias falsas, con la información fidedigna y que llegue a las personas a los distintos territorios. Así que me parece que se está cumpliendo con la labor que tiene un gobierno con su ciudadanía, apegándose a todos los instructivos de Contraloría y que aquí no hay ningún problema. Muy bien, 30 segundos también para Emilia Schneider, la invitamos ahí a sentarse en nuestra mesa y yo les voy a introducir simplemente el primer tema, para que todos los que nos están viendo estén muy atentos y también un pequeño contexto de lo que está pasando. Es lo siguiente, tenemos un spot por una parte, efectivamente, tenemos también distintas actividades en las cuales el gobierno está sacando adelante una campaña que tiene por objetivo, según se nos comunica, informar y llevar ojalá la mayor cantidad de textos a las personas para que voten, no solamente informados, sino tengan la oportunidad de leer el texto. Bueno, y fue justamente en la presentación de este spot en la comuna de Peñalolén, donde Gabriel Alegría, periodista de años de política que trabaja junto a nosotros, le hizo una pregunta a la vocera que tenía que ver si es legítimo o no que el presidente firme el texto cuando se lo solicitan. Y bueno, se generó una pequeña polémica y yo te invito a ti, Gabriel, por favor, que nos comentes de qué pasó aquí, detalles, porque no es simplemente una pregunta, no es simplemente una respuesta que dio una vecina, no es simplemente una risa o no del presidente, algo más pasó. Cuéntanos cómo te va. El micrófono es tuyo, Gabriel. Muy buenos días a todo el panel a esta hora. Y claro, ayer estábamos en esta actividad y es bueno ir también analizando el contexto en el que estábamos. Ayer estábamos en Peñalolén, en este punto de prensa que convoca el gobierno a todos los canales de televisión y también las radios para tratar de comenzar a mostrar este spot que ustedes están viendo y el cual ustedes también están comentando. Primero, el presidente Boric, como ha sido la tónica, y nosotros lo dijimos ayer, se ha ido reuniendo con vecinos y vecinas en distintos sectores de la capital y también a lo largo y ancho de nuestro país. Ayer no fue la excepción y antes del punto de prensa él estuvo tomando desayuno con varios de estos vecinos de la comuna de Peñalolén. Al llegar al punto de prensa comenzamos también a ver que él llega con muchos de estos vecinos y la primera pregunta precisamente me toca a mí, a Tu Día de Canal 13. La pregunta iba dirigida precisamente por, en primer lugar, el tema de la presidencia y si se están firmando y si es legítimo o no que se firmen las copias de la Constitución, pensando precisamente por los distintos requerimientos que están hoy día instalados en la Contraloría y por otro lado también el escenario que se enfrenta el gobierno y también toda la oposición respecto a la postura de la expresidenta Michelle Bachelet. Entiendo que tenemos el momento exacto en el que esto ocurrió el día de ayer, veámoslo y luego lo comentamos. Bien. ¿Usted considera que es legítimo de alguna manera que el presidente firme estas ejemplares de la nueva Constitución? Y por... Siendo de que encuentro ridículo que hagan esa pregunta de que uno quiera firmar el libro que nos entregan, porque estudiar tanto periodismo para hacer preguntas tan ridículas, eso es lo que pienso. La pregunta es legítima, se ríe el periodista que lo preguntó, pero es que bueno que no se haya ofendido. Dale, Gabriel. Bien. Ahí estábamos nosotros, efectivamente en vivo y en directo. De hecho, esto no solamente salió por Canal 13, sino que salió por todos los canales. La propia vocera del gobierno señala que la pregunta es legítima. Y claro, cómo no, estamos en una democracia y evidentemente nuestro rol como prensa es hacer todas las preguntas pertinentes en el momento que sea. Aunque esto suene incómodo. Ayer incluso yo también lo dije a través de mis redes sociales, principalmente en Twitter. La pregunta es legítima. La postura de la señora, yo creo que también. Hay un malestar con nuestro trabajo, con el rol de la prensa en muchos casos, en muchos escenarios, y es comprensible que ella haya reaccionado de esa forma y de hecho en algunas situaciones creo que también lo llego a compartir. Hemos cometido errores y hay que hacer ese mea culpa como comunicadores. Lo que sí, hay un tema mayor y que trasciende y que lo que se ve incluso en la imagen es cuando efectivamente ya se le abre el paso a esta señora, a esta vecina de Peñalolén para que haga esta declaración generando este episodio. Evidentemente en ese minuto nosotros no levantamos ningún tipo de polémica porque entendemos también lo que estábamos haciendo y entendemos también nuestro rol. En ese sentido también hay que ponerlo sobre la mesa y decir evidentemente que esto, más allá de lo señalado por la señora, que es total y completamente legítimo, al igual que nuestra pregunta, son las actitudes que nosotros vimos durante el día de ayer.
Sí, Gabriel, si el punto aquí, porque es cierto lo que tú dices y tu postura me parece correcta desde el punto de vista de que la legitimidad pasa por la pregunta, pasa por la opinión que tenga la vecina, y nosotros no estamos haciendo una defensa corporativa del trabajo periodístico que hacemos, ni mucho menos. Pero hay que plantear esto porque hoy muchos medios, y particularmente los diarios, están tratando de recoger toda la historia porque hacen observaciones como, por ejemplo, que el presidente de la República, al parecer, durante la pregunta y la respuesta de la vocera, porque la vocera responde antes que la vecina, sí, él conversa con alguna vecina, probablemente la vecina le dijo exactamente esa misma opinión, y él la invita a que también participe de la respuesta, que tampoco es que lo estemos juzgando, pero insisto, este escenario fue bastante más amplio que simplemente una pregunta y que la vecina espontáneamente salió a responder al micrófono. Pero bueno, gracias Gabriel por el detalle. Vamos a seguir comentando contigo este tema. Pero es interesante, diputado Lonton, queremos partir con usted. No solamente el hecho puntual que estamos hablando, sino si efectivamente en actividades como esta, donde se firma espontáneamente, porque al parecer es cierto, ¿no?, que las personas le piden al presidente o a los ministros que firmen, donde se firma el texto, donde se entregan muchos números, y donde se invita a ver un spot, no diciendo vote apruebo, vote rechazo, sino vote informado. Pero para usted, todo esto, ¿es campaña para que votemos informados o es campaña por el apruebo? A ver, para responderte al tiro la última parte, yo creo que es campaña con todas sus letras. Primero porque hay una desafección del presidente respecto a preocuparse de los temas centrales del país. En este caso es las dificultades económicas que están viviendo los chilenos y sobre todo la seguridad en el último tiempo. Se le ve mucho más en actividades de campaña u opiniones respecto al proceso constituyente, siempre obviamente con la tendencia hacia el apruebo, que preocuparse de las funciones principales que tiene que tener cualquier presidente y que cualquier chileno y chilena esperaría. Eso es lo primero. Y lo hemos replicado en distintos aspectos. Vimos el Twitter, el Instagram en la cuenta oficial de la presidencia, que después él baja la publicación, es decir, hay una ansiedad del presidente de constantemente estar publicando o estar diciendo cosas para que el apruebo sume más adherente. Lo de Chayanne, el otro día subió en Twitter, bueno, da opiniones constantemente en el límite o diciendo, señalando expresamente el tema de las fake news, cuando eso es algo expresamente, es absolutamente opinable, o dando opiniones respecto, por ejemplo, al derecho a la vivienda. Eso claramente que es intervencionismo con recursos públicos dentro del horario laboral, cosa que la Contraloría ha dejado absolutamente claro. Lo que pasó ayer es grave. ¿Por qué? Porque el presidente escucha a la señora y sabe perfectamente lo que le dijo, se ríe y la insta a ir adelante para que dé esta opinión públicamente y todos se rían de la pregunta del periodista, es decir, tratando de mofarse y burlarse del periodista, cuando todos sabemos que en democracia los controles al poder son absolutamente necesarios y esos controles al poder no son ningún chiste. Entonces, más allá de la legitimidad o no de la respuesta de la señora y de la pregunta de la señora, es cómo se da la situación y que no es la primera vez que lo hace el presidente. Recordemos en La Moneda también. Con una colega de la tercera. Con una colega también que se rió precisamente porque no comparten la mirada o porque no comparten el tono de las preguntas. Y el periodismo... Ya, pero estamos hablando de cosas distintas, diputado. Sí, estamos hablando del trato con la prensa, que sí, claro, también lo podemos discutir y vamos a tener opiniones distintas quizás, pero otro es si está haciendo o no campaña por el apruebo. Pero absolutamente. Sí, usted dice que sí o sí y es por el apruebo. Absolutamente, lo que dijo la Contraloría, mira, y con esto cierro. El Contralor se tiene que ir a sentar donde el presidente para decirle que no puede hacer algo que está expresamente establecido en la ley. Eso no fue en la ley. Para mostrar un instructivo, diputado. Está bien, pero el instructivo... Usted dijo un reproche, pero no es un reproche, pero es un instructivo. El instructivo se basa en la letra de la ley. Y el Contralor no necesita dictar ningún instructivo, si eso está expresamente en la ley. Entonces todos esperan que hayan instructivos para no ocupar recursos públicos. Hay instructivos de y los recursos públicos no se pueden ocupar en ningún momento para otra finalidad que no sean el interés general y no el interés particular de las autoridades. Ya, yo quiero abordar algunas cosas que señalaba el diputado Lonton y que se han dicho aquí también. Yo primero quiero partir despejando las cosas que son pura suposición, porque aquí ninguno de nosotros estuvo conversando con la vecina y el presidente. Gabriel estuvo. Bueno, pero Gabriel estaba de lejos y a mí me parece muy lejos. Estaba ahí, pero estaba desde donde está la prensa. Me refiero que no estaba así como estoy yo contigo, porque el presidente estaba así con la señora. Entonces, creo que hay muchas suposiciones respecto a qué se dijo, qué no se dijo. Yo creo que eso es terreno de ficción y está bien que hipoteticemos, pero es ficción. No, pero no es a mí ficción, lo que me parece... pero lo que no es ficción es que ¿puedo terminar? Sí, no, pero es que disculpe, el presidente la invitó a la vecina. La invitó a hablar, pues, pero no sabemos si la vecina qué le dijo, etc. Entonces, perfecto, eso es suposición. Pero la invitó a hablar. A mí lo que me parece
muy legítimo y muy correcto es lo que señala Gabriel. Francesco. Me parece pero puedo terminar la intervención, sería buenísimo. Muchas gracias. Me parece que lo que dice Gabriel está muy bien, porque es legítima la pregunta y es legítima también la posición de la señora, y es legítimo, y sobre todo me parece un compromiso democrático tremendo lo que señala Gabriel, de que hay que subir el estándar de los medios de comunicación en nuestro país, porque también hay una sensación de abuso cuando en los medios de comunicación no se dicen las cosas como son, o cuando políticos aprovechamos nuestra posición de autoridad para difundir mentiras en los medios de comunicación. Eso también es un abuso a las personas. Entonces me parece que lo que señala Gabriel es lo correcto. La posición de la señora es legítima, de la vecina es legítima, la pregunta es legítima, esto se da en un contexto de no falta de respeto. Y ahora quiero entrar a si se está haciendo o no campaña por parte del gobierno, y aquí yo quiero ser muy clara. El gobierno hoy día está teniendo 2 despliegues territoriales muy importantes. Uno, para mostrar los avances que hemos tenido del Plan Chile Apoya, entre ellos el bono de invierno que va a empezar a entregarse ahora en agosto, la extensión del postnatal, porque a diferencia de lo que dice el diputado Longton, hemos estado trabajando arduamente por hacernos cargo de 2 cuestiones que son centrales para la gente: la seguridad y el alza del costo de la vida. Y solo para cerrar la intervención, el diputado Longton dice que las noticias falsas son algo perfectamente opinable, pero ignora, por ejemplo, que la BBC, estudios de fuera del país han señalado que lo que está pasando en nuestro país es grave. Y es un problema para la democracia, que se difundan sin ningún contrapeso, sin ningún chequeo, noticias y datos falsos, en particular sobre la nueva Constitución, que le dicen a la gente que le van a quitar su casa, etcétera, etcétera, cosas que son falsas. Entonces ahí sí hay algo grave de los que nos tenemos que hacer cargo, la política y los medios de comunicación, con su independencia, por supuesto. Para eso, diputada, para eso, la única manera de resolver eso y enfrentar exitosamente eso tiene que ser con la verdadera información descontaminada. Por eso el gobierno está desinteresada. Y desinteresada. Lo desagrego. Es que no hay información desinteresada, porque todas y todos tenemos posiciones. Pero lo que se puede hacer es tener fuentes objetivas. Pero es natural que yo no te puedo decir que tú tengas una opinión que no esté con la vista política. Eso lo entiendo. Y es así que ocurre. La ciencia política. Estamos de acuerdo. Enseñamos eso. Pero el ciudadano lo que espera es poder conocer, entender de qué se trata esto. Absolutamente. Y no se trata básicamente solamente de leer la Constitución, sino de estudiarla. Pero alguien dice, yo no tengo tiempo de estudiar la Constitución, yo no tengo tiempo de esto. Y la responsabilidad para un proceso de esta envergadura requiere que ustedes, nosotros, y los que saben y los que no saben, es comprometernos con que los análisis tienen certeza para poder explicar los alcances del texto que se va a proponer el 4 de septiembre. Si eso lo resolvemos, diputada, si eso lo resolvemos, entonces nos vamos a evitar los espacios para las fake news. Es lo único que resuelve los espacios. Y claro, yo entiendo y entenderemos en esta mesa, entenderemos en esta mesa que también necesitamos que la presidencia, la responsabilidad en el manejo también contribuya en ese proceso. Si todo eso discurre, vamos a tener un proceso como tiene que ser: pristino, cristalino y transparente. Pero por ejemplo, para llevarlo a algo más concreto, sería bueno si el gobierno nos está entregando esto para que lo leamos. También hay guías fáciles para entenderlo más en guías fáciles, mejor todavía. Y tratando de salir de si hay alguna cosa de presidencia o no, intervencionismo, que nos entregaran también la actual Constitución, así comparamos. A mí me encantaría, ¿no? Creo que de hecho es un ejercicio muy útil y muestra cómo la Constitución actual que tenemos es una Constitución que ha permitido abusos en nuestro país, que ha permitido la desigualdad, que ha permitido muchas cosas, y esta nueva Constitución viene a abordar cuestiones concretas para la ciudadanía, bien, como el derecho a la vivienda, que no está en la Constitución actual. Que usted considera que a mí me parece perfecto, pero que se entreguen. Sería más transparente. Me parece perfecto. ¿Diputado? Absolutamente. A ver, el contraste no tiene que ver solamente con lo que está o no está en una u otra. Podemos tener, yo le pongo el ejemplo más que es más conocido, la Constitución de Venezuela. Es una amplia Constitución con 500.000 derechos. ¿Qué usted está diciendo que hay que entregarla de Venezuela también? No, pero le digo, igual que la Constitución de Chile, que tiene la nueva Constitución, que son 300 y tantos artículos, también tiene muchos derechos igual que la venezolana, pero la venezolana, veamos la realidad que vive. ¿Alguna de ellas se cumple? Si el tema es no solamente plasmar el derecho, sino que los derechos puedan ser ejecutables en la práctica, y para eso necesitamos buenas políticas públicas. Pero bueno, que los dos textos puedan entregarse,
Absolutamente, a mí me parece un buen ejercicio que la gente pueda conocer y profundizar. Yo estoy convencido que la gente, mientras más lee la Constitución, más se convence respecto al contenido, a que no es una buena Constitución para Chile. Yo, ahora, perdona, yo creo por lo tanto, no tengo problema en que sea informado. Mira, más allá de las perspectivas ideológicas y políticas que uno tiene, y eso está bien que sea así, es parte de la cultura humana, sí hay que quedarse con un mensaje de la señora, que el lenguaje del poder en general y de la política en este país y en gran parte del mundo, también hay que recalcarlo, no está funcionando de acuerdo a las lógicas y a la naturaleza de las personas comunes y corrientes, que no están en... No, porque las personas, lo que dice esta señora, oiga, no, yo no soy tonta en el fondo, no me habla de esto y yo entiendo que esto no es así. Uno puede estar de acuerdo o no con ese punto de vista, pero es una percepción y un sentimiento súper válido y que la señora lo dice, y eso hay que tomarlo en cuenta. Y les paso un dato más, yo antes de ayer leí en el The Guardian, en el titular de este diario inglés, que la gente más joven de 30 años hacia abajo están hace rato migrando para informarse al TikTok y a otras fuentes de información. Claro. Sí, eso también ahí tenemos un desafío. También hay un desafío para los medios tradicionales y también para la política, de que en verdad están perdiendo a su audiencia, están perdiendo a los electores, porque están hablando en un lenguaje tan de élite y muchas veces están manipulados por perspectivas políticas e ideológicas, que están perdiendo credibilidad. Y les recuerdo que la última encuesta, que para mí es la más creíble, la CEP, por su metodología, le da un 2% de reputación al Parlamento. Entonces, hay un desafío súper importante ahí. Me permite solo para cerrar este tema, más allá de la política propiamente tal, ¿no? Sino mirado desde el punto de vista desde el marketing o las comunicaciones. Leer esto, uno lo puede leer, comprenderlo es distinto, entender la lógica de una normativa es muy difícil y no estoy hablando porque uno no tenga la capacidad, es porque uno no tiene los conocimientos legales para entenderlo. Por lo tanto, se podría sí considerar intervencionismo desde el punto de vista que lo entrega el presidente a personas, NN, vecinas, vecinos cualquiera, y que se asuma, como se sabe que él va por una postura, una opción, ¿no? En este caso el apruebo, de que esto es lo que me conviene, porque recordemos que él fue el propio gobierno quien dijo que gran parte de sus reformas dependía de la aprobación de esto. Entonces, ¿puede ser una lectura para la gente si yo voto esto a este señor que yo quiero tanto, como lo vemos con la gente, ¿me va a solucionar el problema? Yo prefiero hacerle esa pregunta a los ciudadanos. ¿Qué siente el ciudadano común y corriente? ¿Que es una intervención o no? Porque cuando tú planteas esto, uno lo plantea de alguna forma de una postura. Y ahí se contamina el tema. Y les paso un solo dato. Las campañas políticas en Latinoamérica se están hoy en día diseñando, obviamente como siempre, desde el poder, de los partidos, etcétera. Pero se han dado cuenta los partidos políticos que una cosa es lo que dice el partido político y otra cosa es lo que pasa después en la calle y en las redes sociales. Y se dio vuelta la tortilla, porque hoy en día las campañas políticas las están haciendo los ciudadanos. Y el mejor ejemplo, por ejemplo, fue la segunda vuelta de Boric, en la presidencial, cuando la gente espontáneamente se asustó con Kast y empezaron a hacer papelitos, afiches, después eso se envasó ya comunicacionalmente, profesionalmente, pero tuvo una cosa ahí. Entonces yo diría que para esas preguntas es bueno más bien preguntarle a la gente, ¿qué siente la gente de verdad? Yo siento que en verdad estamos muy metidos en una élite que le interesa la política, que están metidos los medios en política, pero dejaron fuera a la gente. Y eso le pasó a esta señora, como también puede pasar al revés, en el rechazo, te das cuenta, pero yo creo que nos estamos escuchando bien a las personas. Bien, en otro tema que está ligado a esto, por cierto, ¿no? Revuelo ha causado las declaraciones de la presidenta Bachelet y su llegada. Muchos decían que el que llegara la exmandataria hasta nuestro país a apoyar precisamente esta opción, que es el apruebo, que ella lo ha dicho públicamente en varias ocasiones, impulsó de hecho su segundo mandato también un proceso de estas magnitudes, que no vio la luz finalmente, pero hoy día ya es una realidad. Y anoche se juntó precisamente con el presidente en su casa, con el presidente Gabriel Boric. Influye la típica pregunta, ¿no? Pero ¿altera la aguja, sí o no, a su juicio, diputada? Sí, solo para cerrar el tema anterior, y a mí yo quiero volver a insistir, aquí no hay ninguna intervención del gobierno, se está informando, y eso es lo que la ciudadanía pide, entender el proceso que estamos viviendo. Y respecto a la llegada de la expresidenta Bachelet, a mí me parece que más allá de los partidos políticos, las figuras que no son, como bien decía Cristian, quienes van a mover definitivamente la aguja, esta es una campaña, de hecho, la que estamos levantando con organizaciones sociales, con
un comando en los territorios, porque va mucho más allá de los partidos. Creo que sin duda la figura de la presidenta Bachelet es importante, porque ella es una persona que en su trayectoria, con más o menos diferencias que una pueda tener, se la ha jugado por los cambios. Y en su gobierno le negaron muchas de estas transformaciones, por ejemplo, por la constitución vigente, que tenemos una constitución que protege los abusos. Por ejemplo, cuando se intentó tener un servicio del consumidor que fiscalizara mucho más los abusos a los que viven las personas a la hora de ser consumidores. Eso no se pudo hacer porque la Constitución actual lo declaró inconstitucional, lo declaró imposible. Entonces creo que la presidenta Bachelet encarna también esa frustración por muchos años en que se han querido hacer cambios y no se han podido, y hoy día los sectores que impidieron los cambios en su gobierno están en el rechazo, así que me parece importante el aporte que ella pueda hacer. Solo para hacer hincapié en eso que usted habla del CERNAC, fue porque se había aprobado en el Congreso, se va al Tribunal Constitucional y fue el Tribunal Constitucional precisamente quien desechó, ¿no? los dientes que se le decía que se le había puesto al CERNAC. Por eso hay una diferencia tan grande entre la Constitución actual, que es una Constitución que permite los abusos que viven las personas cotidianamente, y la Constitución que se propone ahora en este plebiscito, que busca justamente terminar con esos abusos y garantizar derechos en la vida cotidiana de las personas. ¿A su juicio, diputado, la presencia de la exmandataria Bachelet? ¿Y qué opina del CERNAC, por ejemplo? A ver, bueno, estaría bueno. ¿Qué opina de que sea inconstitucional? Son varias preguntas. Lo de la expresidenta me parece que está en su legítimo derecho de dar su opción. Ella viene a Chile, especialmente creo yo, a hacer campaña. Me sorprende que el presidente Boric se junte con la expresidenta Bachelet, si está manteniendo la presidencia, pero no con el expresidente Lagos, después de que da su postura. Bueno, pero pareciera ser que él trató de convencerlo previo a que ir a la carta, y como no lo convenció, después se dejó de reunir con él. ¿Dice usted por la foto? Por la foto que subió precisamente para tratar de dar una señal al mundo de la centroizquierda. Una reunión de 3 horas. De 3 horas. Y si en 3 horas el presidente Boric no lo convence al presidente Lagos, bueno, difícilmente va a convencer al país de la prueba. Pero es malo, Andrés, que el presidente en funciones se reúna con la expresidenta. Desde el punto de vista políticamente, ¿es bueno, es malo? ¿Cómo lo encuentras? A ver, yo encuentro que está desatendiendo, como lo dije antes, la función principal que tiene un presidente, que es de preocuparse de las necesidades de las personas, y está constantemente su agenda rondando en torno al plebiscito del 4 de septiembre. Eso me parece preocupante para las señales que se da a la ciudadanía. Porque si se junta con la expresidenta Bachelet, también sería bueno que se juntara con algunos personeros de centro izquierda que están por el rechazo. Ni siquiera le decimos de la oposición, le decimos la centro izquierda. Entonces constantemente está dando señales para la prueba, porque hay una preocupación. ¿No será que en ese aprendizaje, Andrés, en ese aprendizaje, no será que en esas conversaciones, pero antes de estoy imaginándome en una rica conversación de 3 horas que tiene el peso de quien preside y quien lo ha, que pueden intercambiar muchas ideas que también lo enriquezcan, porque estamos parados, pareciera ser, solamente en la visera de mirarlo, si la conversación giró a las 3 horas en torno al plebiscito. Yo creo que no, yo creo que 4 temas, a mi entender, pudieron haber estado en la mesa de la conversación anoche, que fue efectivamente el tema del plebiscito, sin duda iba a estar. Pero el tema de la contingencia mundial, yo creo que la presidenta Bachelet tuvo que haberle conversado algo del mundo, las cosas del mundo están pasando por acá, traspasarle esa experiencia al presidente. Ya, pero el punto, Olivar, yo tengo razón. Sí, el punto en esa reunión deben haber pasado muchas cosas. 3 horas, muchas cosas. Pero la pregunta es si no es un acto. Es que esto de los simbolismos es importante. Yo creo que es legítimo que el presidente se junte con la expresidenta Bachelet, obvio. Pero la pregunta es si lo que dice Andrés Longton es cierto o no, que están haciendo campaña, que es un acto de campaña. Yo creo que en tu pregunta está la respuesta, porque tú hablas de un simbolismo. En un simbolismo no hay un uso del Estado ni de los recursos de todas y de todos para hacer campaña. Entonces fue una reunión entre 2 personas, como dice Nibardo, para hablar de la contingencia mundial, de la contingencia del presente, para traspasar información entre justamente una expresidenta y un presidente. Y tiene un símbolo. Diputada, pero Andrés dijo que la presidenta Bachelet vino a hacer campaña. Que si hay recursos, porque está en horario laboral. ¿No de la noche? No de la noche, pero está no es horario laboral. Pero dentro de las otras actividades. No, pero diputado, si no es de la noche, no. Bueno, pero ojo, que en el día a día está dentro del horario laboral cuando emite opiniones. Seamos sinceros, pero no ha opinado nada. Yo comparto contigo que efectivamente cuando uno ve este spot de ayer, es un spot que igual tiene un contenido de propaganda, o sea, claramente un spot que es muy neutral, pero tiene una propuesta y una forma y fondo que claramente va en función de la prueba. De esperanza, bonito. Obvio, y no te quepa la menor duda que ese spot
va a seguir la misma línea creativa, conceptual de la esperanza después en la franja electoral. Pero no tiene tampoco, yo creo, nada de malo si los gobiernos tienen una posición política, y eso es innegable, ¿te fijas? Ahora, y también creo que Ahora, pero esta reunión, en tu opinión, como es una reunión política de campaña, sin lugar a dudas. O sea, es obvio, si piensa que la presidenta Bachelet es tan espontánea, pero dentro de esa espontaneidad es tan astuta, porque ella cuando hace unos días atrás en Perú dice, bueno, la canción de Pablo Milanés. Sí. O sea, que se está repitiendo. Claro, y se junta coincidentemente un día después con el presidente. Obvio, ahora, perdona, la presidenta le encanta cantar. Sí, pues guitarrera. Y por lo tanto, no te queda la menor duda que lo dijo espontáneamente. Pero su espontaneidad también es comunicacional. Y cuando tira esa canción de Pablo Milanés, es claro, o sea, ahí eso es campaña política electoral. ¿Sabes qué, Cristian? Claro. Y le pregunto aquí a los parlamentarios presentes. Si el punto es, al margen de lo que dice Libardo, que es cierto que seguramente la reunión fue mucho más rica que simplemente decir apruebo o rechazo. Es un acto de campaña, es un acto político que se junte Gabriel Boric con Michelle Bachelet en este minuto, obvio que sí. El tema es que no por eso deja de ser presidente, o al contrario, es una intervención política. Esa yo creo que es la pregunta, porque las personas develemos el hecho de que sea campaña. La presidenta para hablar de la campaña estuviera preocupado de los portonazos, de cómo la delincuencia se ha tomado en nuestro país, de lo que está pasando en las calles todo el día, que la gente no puede salir de sus casas, que está encerrado. ¿Por qué no dedica ese tiempo valioso a esas cosas si es que todavía está en actividad? Ya, pero no se podría juntar con nadie. Pero ese es el tema, porque él pareciera ser de que está más preocupado de generar entornos o reuniones en torno al plebiscito, cuando las necesidades de nuestro país son mucho más graves que estar preocupado netamente del plebiscito del 4 de septiembre. Y respondo lo del CERNAC. Yo estoy de acuerdo absolutamente con lo que se aprobó en aquella ocasión. Yo no era diputado. Habría bastado y basta con eliminar el control preventivo del Tribunal Constitucional, cosa que está toda la oposición absolutamente de acuerdo de poder eliminarlo. Toda la oposición. ¿El Partido Republicano? El control preventivo. Yo estoy hablando de Chile Vamos. No, dijiste toda la oposición. Bueno, yo estoy hablando... Entonces, no es toda la oposición. Bueno, gran parte de la oposición. Pero yo me hago cargo... Yo me hago cargo de Chile Vamos. Ya. Sí. Lo hemos dicho públicamente que estamos por eliminar el control preventivo y reformar incluso la forma de integración del Tribunal Constitucional. Y ahí no habría pasado lo del CERNAC. A mí lo que me preocupa es el estatuto de los reos, que es un estatuto extenso y que para las víctimas se le dedica un par de líneas nomás. Pero no nos enredemos con tanta cosa. Eso es muy preocupante. Ahora, el control preventivo del CERNAC, no sé si en esa época, en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, no del CERNAC. Del TC, perdón, estaban de acuerdo en esa época, no estoy tan seguro. Ahora quizás sí, pero en esa época... O sea, en esa época jamás dijeron que estaban por cambiar la Constitución, sino que les pareció perfecto que las personas consumidoras siguieran viviendo abusos por la Constitución que hoy día defienden. Es que podemos entrar al tema del CERNAC en otro momento. Yo te apruebo y estoy por una nueva Constitución. Es que ordenémonos un poco, porque el tema del CERNAC es bastante más complejo. El tema del CERNAC es bastante más complejo de que simplemente una opinión que podemos dar acá, porque tendríamos que dar un contexto, que fue esa ley, que pasó, en fin. Pero es un acto de campaña que se junte con Michelle Bachelet, es intervencionismo, mantiene la presidencia si es un acto de campaña, en fin. Yo creo que no lo es. Yo creo que la ciudadanía tiene una valoración del presidente de la República y de la expresidenta Bachelet, y eso tiene un efecto sin duda. Pero aquí nadie sabe lo que conversaron. Estamos especulando, entonces seamos responsables. No, el puro hecho que se junten, diputada. Es distinto a que si ellos se juntan y salen con una bandera por el apruebo, eso es intervencionismo. Que ellos se junten, luego se vayan, no den un punto de prensa, no den declaraciones. Es un hito político que se junten dos personas queridas en Chile, por supuesto, figuras políticas queridas, importante, es un hito político. Absolutamente la presidenta Bachelet tiene una posición, intentó hacer una nueva constitución, no se pudo, hoy día está por el apruebo. Yo creo que más allá de la chimuchina de si esto es presidencia o no, tenemos que hablar finalmente de lo que está aconteciendo en el país, porque yo difiero de lo que dice el diputado Longton. Yo creo que a la gente sí le importa el plebiscito, y también nuestro presidente se está encargando de la seguridad y el alza del costo de la vida, pero a la gente sí le importa el plebiscito. Algo, que el segundo libro la gente más quiere vendido, informarse. O sea, el segundo libro más vendido en Chile, no ficción, es la constitución política. La gente, o sea, de verdad, la gente le importa. Ahora, pero ¿cuántos textos son esos? No, sí sé, pero los bestsellers en Chile son de 3.000 ejemplares. Pero no me acuerdo, pero hay interés de estudiarla. Recuerden que la Constitución no se lee, se estudia. ¿Le pareció, le gustó la pieza publicitaria? ¿Le gustó? ¿Tiene sentido de unidad? ¿Tiene el propósito de informar? ¿Tiene el propósito de estimular la votación? ¿Cuál es el resultado que uno saca de ese spot? Es una campaña, como lo decía al entrar al programa, una campaña que en el fondo da el punto de partida. ¿Sí? A un mes que va a ser clave, lo que digo es obvio, pero el mes que viene es crítico para la prueba y para el rechazo.
Y lo que hace esta propuesta, simplemente desde el punto de vista de la autoridad, se inicia ya efectivamente la campaña de Infórmate en un país que está saturado de mentiras, de fake news, un país muy polarizado, que está siguiendo los mismos pasos que siguió en 2018 la campaña Bolsonaro en Brasil. No es bueno para el país, no es bueno que pase esto, nos polariza más aún, y simplemente lo que hace el gobierno es decir, infórmense, y yo sí estoy de acuerdo ahí con el diputado, que efectivamente se hace en un marco que se da para entender que perfectamente va a estar más cerca de la prueba que el rechazo. La línea es muy delgada, dices tú, sí, pero claro, ¿qué tan importante es, por ejemplo, esta pieza publicitaria que lanza el Ejecutivo a propósito de las expectativas? Porque hemos visto, ¿no?, con otras campañas políticas en donde se genera mucha ilusión y finalmente el guatacazo es mucho más grande también. Entonces, claro, la pregunta es, ¿esto nos sirve pensando en los próximos años? ¿Cambia o no cambia la Constitución? A ver, la campaña que viene, todas las campañas políticas son emocionales, 100% emocionales. Y esta no va a ser distinto. Aquí lo que se va a jugar el mes que viene, y claro, antes de la elección, no nos van a mostrar artículo por artículo. Aquí va a ser, yo creo, básicamente va a haber un buenismo por parte de las campañas oficiales, ya sea de la oposición o del oficialismo, un buenismo. Van a ser campañas correctas. Yo en la mañana le bajaba el volumen a la campaña, por ejemplo, del rechazo, y solamente viendo los monitos de los que estaba viendo, parecía campaña del apruebo. Entonces, en el fondo, va a haber un buenismo en lo oficial. Pero la pelea va a ser muy fuerte, va a ser muy dura, y ahí al tiro termino. La pelea creo va a ser muy fuerte en las redes sociales. Y las redes sociales, a través de bots y a través de otros mecanismos, van a tratar de contaminar un poco lo oficial. Pero una clave por el apruebo, una clave por el rechazo, ¿cuál es? ¿La clave? La clave. Yo apruebo que debiera poner ahí, yo rechazo. Yo digo que por el lado del apruebo, básicamente, la esperanza de un cambio a futuro. Y yo creo que el recurso del rechazo, básicamente, diría por manejar más el miedo. Porque básicamente el grupo objetivo más relevante que va a haber hoy en día para atacar, digamos, en buen sentido de la palabra, no en negativo, es básicamente clase media baja, que es la que está más asustada, así lo dicen las encuestas, y son los que están votando más por el rechazo. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente la campaña del rechazo lleva más tiempo al aire desde el momento que se empezó a hacer este proceso, más los errores estúpidos de convencionales de izquierda y de derecha, más allá de eso, ¿te fijas? Claro. Entonces yo creo que por ahí va a ir el juego, yo creo que va a ir más por el miedo por un lado asociado a la economía, y por otro lado más bien la esperanza hacia el futuro. De alguna forma se replica, no sé si están de acuerdo conmigo, pero de alguna forma se replica mucho la campaña presidencial. Sí. Sí, claro, si lo miramos. Eso es mi opinión, puedo estar equivocado, pero miren que asesoría pública de Cristian Leporati. Oye, se nos acabó el tiempo. Está buena esta conversación. De verdad que me entretuve escuchándolos a todos y cada uno de ustedes. ¿Podemos repetir la fórmula, les parece? Que nos acompañen otro día, ¿en serio? Gracias, diputada Schneider, gracias, diputado Alonso. Gracias, Cristian Leporati, como siempre, por estar con nosotros. Le firmé la Constitución a... ¡Ay, qué bueno! Esto vale oro. Todavía nos queda mucho por conversar, claro. Nos queda mucho por conversar todavía. Yo quiero la firma de la vecina. Vamos a buscar a la vecina. 10 de la mañana con 20 minutos. Cambiamos de